Hola de nuevo, bienvenidos sean todos a Retos y Desafíos. Hoy vamos a hablar de un tema muy interesante que ha cobrado importancia en la última década en nuestro país, la tecnología genómica. Está con nosotros el doctor Javier Soberón Mainero, es químico egresado de la Universidad Iberoamericana, cuenta con un doctorado en investigación biomédica por la Universidad Nacional Autónoma de México y es director general del Instituto Nacional de Medicina Genómica del sector salud. Ha publicado más de 50 artículos de investigación en diversas revistas de circulación internacional y ha recibido diversos premios, entre los que destaca el Premio Nacional de Química 1999 y el reconocimiento como investigador nacional nivel 3. Doctor, gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes por la invitación. ¿Qué es la genómica? La genómica es esta nueva rama de la ciencia, digamos, o de la metodología científica en el área de la biología, ¿no? Que surge al final del siglo XX a través de una iniciativa internacional que unió a cientos de laboratorios en el mundo y que se pusieron como meta el mejorar toda la tecnología y poder lograr obtener toda la información genética de los seres humanos, el llamado proyecto del genoma humano. Realmente esto es lo que dispara esto que llamamos hoy día genómica y es una verdadera revolución en la capacidad de investigación y por supuesto por ello también en la capacidad de intervención que tenemos en los sistemas biológicos desde el punto de vista científico y técnico. ¿México en qué país está ubicado en esta investigación? México es un país que tiene una posición interesante, una posición de competitividad, porque ha habido la visión en los tomadores de decisiones de las grandes instituciones nacionales para fomentar el que haya personal capacitado, personal de alto nivel, digamos, de alta especialidad en este tema, que no es sencillo como el público se podrá imaginar, ¿no? Tiene un soporte tecnológico importante y también requiere una capacitación que no se improvisa. En ese sentido tenemos programas de licenciatura, programas de posgrado y tenemos varias instituciones que se dedican al desarrollo de la genómica. En concreto, una de ellas, el Instituto Nacional de Medicina Genómica, que tenemos el encargo de hacer valer nuevo conocimiento para el sector salud. Y no hay muchos países en el mundo, ciertamente creo que ninguno todavía en el mundo no desarrollado, que tenga una institución especializada en la genómica para impactar el sector salud. Podemos decir que México es punta de lanza en lo que se refiere a América Latina. Sin duda ninguna, sí. ¿Qué otros países están ya investigando la genómica? Bueno, digamos que la genómica se encabeza por los países que siempre están a la vanguardia en los aspectos científicos, ¿no? Los países europeos, Estados Unidos, Canadá, Japón. Últimamente China es una gran potencia desde el punto de vista económico, ¿no? Y están muy interesados y muy participantes en el campo de la genómica. Pero México tiene un reto particular y una oportunidad particular, y es que la genómica de los humanos y su aplicación a la salud se ancla en la naturaleza genética de la población de la que se está hablando, con la que se quiere trabajar. Y la población de México, que se comparte con la enorme mayor parte del resto de Latinoamérica y, por cierto, muchos de los emigrantes a los Estados Unidos, millones de ellos, es que somos una población mixta que proviene de la mezcla de dos poblaciones que estuvieron separadas mucho tiempo. Así que tenemos una tarea muy particular, el de estudiar nuestro bagaje, nuestra herencia, digamos, poblacional en términos de nuestros genes para poderlos aplicar a la salud. La aplicación de la genómica en salud tiene una potencialidad verdaderamente muy grande. Tomemos en cuenta muy amplia. Muy amplia y sobre todo en los aspectos que más importan desde el punto de vista de la salud pública. Déjeme que le diga, el conocer el genoma, habría que explicar un poquito qué es el genoma, ¿no? ¿Y qué es, doctor?
las personas heredamos nuestras características físicas y también todos creo que sabemos que heredamos algunas veces la propensión a enfermarnos o a enfermedades que las que llamamos hereditarias, ¿no? Pero vienen codificadas dentro de los cromosomas de nuestras células y ahí adentro hay una información que es muy vasta y que solamente este gran proyecto internacional pudo descifrar. En esos 23 cromosomas o 23 pares de cromosomas que tenemos en cada célula nuestra, está escrito el código genético que nos caracteriza como individuos, ¿verdad? Únicos, irrepetibles. Como el código postal, para entenderlo. Pues vamos a decir como una cosa todavía más compleja. Yo diría que un símil que me gusta es como una enciclopedia, ¿no? Tenemos una enciclopedia con una serie de capítulos, una serie de genes, pero con diferencias entre uno y otro, ¿no? Vamos a hablar de algunas cifras muy, muy básicas. Nuestro genoma tiene 3.200 millones de letras genéticas. Es como un libro que tuviera 3.200 millones de letras, 23 tomos gordos, ¿no? Con información. Y sus capítulos de esos tomos serían los genes, que son los, digamos, los que dan las características que nosotros observamos, que si el color de los ojos, el pelo, que si el color de la piel, la estatura, entre muchos genes, así. Y la propensión a padecer diabetes o enfermedad cardiovascular o a tener alguna enfermedad hereditaria, etc. ¿Cómo podemos acercarnos a esto? Leyendo todo el genoma. Y eso es lo que costó más o menos 3.000 millones de dólares al principio digamos, al final del siglo XX. Hoy día se ha abaratado 1 millón de veces esta tecnología y tenemos la capacidad de averiguarlo, la genómica de los individuos. Con base en esto podemos personalizar el tratamiento médico. Ya no es una cuestión que a todos les viene genérica, igual y genérica. Ahora se va a basar en el genoma de cada quien y en la manifestación de ese genoma. Entonces, estas técnicas nos permiten leer no solamente 2 o 3 sustancias que estén presentes en la sangre, nos permiten leer miles de datos simultáneos de lo que constituye un estado de salud o enfermedad. ¿Es como hacer un mapa de cada individuo? Es muy parecido al mapa. Eso es precisamente. Y antes teníamos un mapa muy general que decía, tiene 23 continentes, ¿no? Gruesamente, más o menos así. Hoy día nos podemos hacer un zoom y acercarnos a qué hay dentro de esos continentes y qué hay dentro de esas ciudades y qué hay dentro de esas calles, nombre por nombre y casa por casa. Ahora, el 99.9% del genoma o de los genes son iguales. Así es. Eso es lo que nos hace que todos seamos humanos. 0.01 es la diferencia. Así es. Y el 0.01%, decimos, nos diferenciamos una persona u otra, usted y yo, por ejemplo, si nos secuenciáramos nuestro genoma, los comparáramos, veríamos que una de cada 1.000 letras es distinta. Pero como es tan grande el genoma, ese una de cada 1.000 resulta que son 3 millones. Hay 3 millones de diferencias en promedio entre cualquier ser humano y otro. En esos 3 millones están codificadas las diferencias físicas y biológicas que nos hacen únicos. Ojos. Color de la piel, ojos del pelo, la estatura, la complexión, incluso aspectos del temperamento, la manera como podemos manejar los medicamentos, si nos hace bien o no un medicamento determinado, si es más tóxico o menos, si tenemos, como digo, propensión a diferentes enfermedades. Vamos a una pausa y regresamos con usted, doctor, por favor. Regresamos con el doctor Javier Soberón. Doctor, ¿qué tan avanzada está esta rama de la medicina en México? Pues hemos estado trabajando en diferentes aspectos y creo que vamos, como decíamos hace un rato, vamos junto con el grupo de los países que están haciendo la avanzada. En México hemos contribuido en 2 o 3 aspectos que son importantes. En primer lugar, ver estas diferencias que hay, pero a nivel poblacional. Como ya dijimos, cada individuo somos diferentes y por eso la medicina tendrá que irse personalizando. Pero en ese trayecto tenemos una etapa intermedia que es muy importante, que es nuestra población, cuáles son sus características genéticas más frecuentes, qué variantes de genes tenemos con mayor frecuencia respecto a otros países que las pueden tener o en poca frecuencia o que en ese país no existen.
Entonces, hemos empezado a trabajar en el mapeo del genoma de las poblaciones mexicanas. Y tenemos una cuestión muy avanzada ahí. Recientemente publicamos la última entrega en una revista de muy alta visibilidad y creo que no hay muchas poblaciones en el mundo, unas cuantas, que estén tan avanzadamente caracterizadas como la nuestra. Todavía nos falta, pero tenemos un avance que, como le digo, vamos ahí con los líderes internacionales. ¿Esto incluye las etnias? Por supuesto, tratamos de muestrear poblaciones de diferentes regiones del país que contribuyeron de manera importante a lo que la mayor parte de los mexicanos somos, que es una mezcla, ¿verdad? Mestizos entre algo de europeo, español concretamente, de la conquista, y nuestra parte indígena. Entonces, hemos tratado de muestrear de diferentes regiones, de la región maya, de las regiones del norte, Seri, Tarahumara, en fin, de las regiones del centro, regiones del sur, Zapoteco, etcétera, etcétera, varios que sabemos que han contribuido a la componente genético actual. El otro tema que hemos estado trabajando también simultáneamente es ver cuáles son las variantes génicas que empiezan a tener relación con las enfermedades. Y hemos mapeado una serie de variantes que son importantes para la obesidad, para la diabetes y también para cáncer. Una de las áreas de mayor impacto inmediato de la genómica es el cáncer. Más adelante van a ser todas las enfermedades, pero conforme va madurando el tema... ¿Y cuándo habrá resultados? Porque muchos Bueno, se preguntarían, ya lo queremos. Ya los hay y hay que tomar en cuenta, eso sí, que creo que también es nuestra obligación decirlo. El conocimiento científico siempre genera la base para un avance tecnológico o de servicios, pues varios años antes de que esto llegue propiamente al usuario final. Esto lo es en todas las áreas, en la electrónica. Hemos oído muchas veces todo, sí, que toda la tecnología que estamos usando es obsoleta, ¿no? Porque ya inventaron la nueva, pero de aquí a que llegue a nosotros, pues va a tardar un cierto tiempo en que se desarrolle. Lo mismo pasa con estas cuestiones. Pero, digamos, las primeras aplicaciones se están viendo en el mundo y en México un servicio ya proveniente de los Institutos Nacionales de Salud para el cáncer, seguramente lo veremos el próximo año. Así como también algunas iniciales intervenciones en enfermedades hereditarias, en fin, tenemos ya varios puntos de intervención. ¿En un año ya podríamos tener un mapa de los genes que provocan el cáncer? Bueno, tenemos el mapa, que eso ya está, ya se publicó, Ajá, de algunos importantes tipos de cáncer. Cáncer de mama, cervicuterino, algunos relacionados con cáncer de cabeza y cuello, y otros que además nosotros podemos abrevar de la literatura internacional. Lo que vamos a tener es los primeros esquemas de diagnóstico molecular que pueda ofrecer el propio sector salud, sin necesidad de estarlos buscando antes de que en se el desarrolle la enfermedad. Estos que vamos a sacar es ya desarrollado para poder dar el tratamiento óptimo, porque hoy día el cáncer no se cataloga solamente por de dónde proviene, ¿sí? Que si es de mama o que si es de colon, se cataloga molecularmente. ¿Qué genes han mutado o se han modificado en ese tumor, que es el que impulsa que el tumor se salga de control? Y muchos de los medicamentos actuales funcionan mejor si se sabe cuál es el gen que está mutado. Entonces, la caracterización molecular del tumor es necesaria y va a ser cada día más el estándar del tratamiento en el cáncer. Otra cosa importante también es que podemos ver la predisposición. También estamos averiguando cuáles son las variantes génicas que nuestras poblaciones predisponen al cáncer, entre otras, pero también a las enfermedades metabólicas, cardiovasculares, etcétera, etcétera, que son las que aquejan a la mayoría de nosotros. ¿Y este mapeo se puede dar desde los recién nacidos? Por supuesto, se puede dar desde los recién nacidos, se puede dar en toda la vida biológica de un individuo prácticamente desde que nace o antes de que nazca hasta su muerte. Incluso post-mortem se puede hacer una autopsia molecular utilizando técnicas genómicas, ¿no? Pero en todos los momentos hay importancia. Enfermedades infecciosas durante la juventud, la mayor parte de las personas sanas, pues las infecciosas son los que los va a quejar. Y en la edad ya más adulta, todas las enfermedades degenerativas, incluso las neurológicas y psiquiátricas, todas son susceptibles al abordaje genómico para prevenir y para mejorar el tratamiento. Estamos a un paso de entrar entonces a algo maravilloso, doctor. Así es. Como yo he señalado, me parece importante decirlo, sí se va a reconocer a la medicina como antes y después del genoma humano, antes y después de la genómica.
pero la etapa de después de la genómica está naciendo ahora y se va a llevar décadas para establecerse plenamente, pero sí es una transformación de fondo de la práctica de la medicina. Doctor Soberón, si nos permite, vamos a una pausa y regresamos con usted, por favor. Con mucho gusto. Regresamos con el doctor Soberón. Nos indicaba en el corte pasado que ya se va a poder uno llegar a pedir su mapeo para saber a qué está propenso en enfermedades. ¿Cuándo podrá hacer esto, doctor? Esto va a ir apareciendo paulatinamente en las diferentes especialidades. Y ciertamente tengo que aclarar, que es importante decirlo, el INMEGEN es un instituto de investigación, es uno de los institutos nacionales de salud, pero no tenemos una interacción directa con los pacientes. Nosotros trabajamos protocolos de investigación con otros institutos, los nacionales de salud y de otros del Seguro Social, el ISSSTE, en fin, otros así, y tenemos también servicios tecnológicos que se dan a médicos o a instituciones. El punto de que las personas tengan directamente acceso a su mapa genético, esto que llamamos genética directa al consumidor, es un tema que tiene su controversia, porque siempre es necesaria una intervención de un especialista para explicar las implicaciones que tiene esta información. Pero en fin, existen esas opciones en otros países. ¿Cuáles serían las implicaciones? Perdón. Mire, cuando el genoma puede informarnos de una bola de cosas que tienen una característica principal, son probabilísticas. Casi nunca es determinante. Es una primera cosa que hay que explicar bien. Y la psicología humana es compleja y entonces a veces interpretamos que las cosas son fatales, ¿verdad? Que va a ocurrir. Por ejemplo, si me detectan que yo estoy propenso a tener un cáncer. No quiere decir que lo va a tener, solo que su probabilidad es mayor que la de la media. Entonces tiene que tener algún tipo de... Vamos a dar un ejemplo muy concreto. Este que fue muy sonado el año pasado, que Angelina Jolie le detectaron ciertas variantes genéticas que la hacen propensa al cáncer de mama. ¿Qué quiere decir eso? En la población de Estados Unidos, donde está caracterizado, y es diferente, por cierto, los números para México, la probabilidad de padecer cáncer de mama es más o menos de un 15%. Por ello, la decisión de un cambio de estilo de vida, que puede ser cuidarse más, hacerse la mastografía más seguido, exploraciones, etcétera, o incluso optar por la mastectomía bilateral radical, que es lo que decidió hacer Angelina Jolie. Esas decisiones tienen que ser asistidas por especialistas que expliquen muy claramente qué implicaciones tiene una cosa y la otra, qué riesgos tiene una cosa y la otra. Entonces, en general se dice que para los efectos de salud es mejor que no se haga la genética directa al consumidor, cosa que probablemente sí ocurra más en el futuro, ¿no? Pero en este momento no se hace así. Entonces, regresamos al punto, ¿cómo va la gente a ir accediendo a esa información genética y utilizarla? Normalmente va a ser a través de sus instituciones de salud, del Seguro Social, del hospital en donde va su clínica, y algunas especialidades lo van a ir adoptando muy rápido. Probablemente las personas que tienen, por ejemplo, utilicen medicamentos para regular la cuestión de los lípidos en la sangre, ¿no? Estos como medicamentos como el Lipitor, ¿no? Básicamente el clave de esta área, tendrán que medirse sus características genéticas para ver si se les da una dosis u otra. Es lo que llamamos farmacogenómica. En esa área seguro va a ser ya muy pronto, o ya está ocurriendo. En el cáncer va a ocurrir también. Pronto va a ocurrir también en enfermedades infecciosas. Diabetes, obesidad, quizá tarde un poco más, pero ya están los primeros intentos. La gente lo va a empezar a sentir a través de su servicio de salud. Y en un segundo piso, vamos a decir, estamos estas instituciones que hacemos la investigación básica de cuáles son los genes de propensión, de cuál es la carga genética poblacional, para mejorar los servicios que van a ser otorgados en la clínica. El otro día escuché y leí por ahí que los futuros mexicanos, los que nazcan el día de hoy, su expectativa de vida va a ser de 130 años y esto conlleva con esto de la genómica. Bueno, yo coincido con la noción de que la genómica va a contribuir a un aumento en la expectativa de vida. Pero va a ser un brinco.
El brinco tan grande habría que ver cuál es la fuente. Yo no creo que sea factible predecir eso, porque si nosotros vemos las tendencias, aunque la genómica levantara la pendiente y lo hiciera un poco más alta, yo nunca he sido de los que creen que esto de que los 130 años. Yo creo que la vida humana está programada biológicamente para no mucho más de 100 y no va a ser sencillo que sobrepasemos mucha gente esa edad. Lo que sí va a pasar es que la expectativa sí va a subir porque mucha más gente va a llegar a más de 80 o de 90. Y con menos enfermedades. Saludable, que ese es el objetivo, ¿verdad? De hecho, una de las grandes expectativas de la medicina personalizada o de precisión o medicina genómica es que vamos a lograr un énfasis en la preservación del bienestar, no solamente en la curación de la enfermedad. Precisamente porque vamos a ser más predictivos sobre la base de esta caracterización muy genética. Temprana edad, incluso. Desde muy temprana edad. ¿Habrá especialistas para aplicar esta medicina en ramas como el cáncer, como la diabetes, en fin? ¿Hay especialistas? Esa es parte de la tarea del INMEGEN, el que nos aliemos con las instituciones de educación superior, con las otras instituciones, los colegios de los diferentes especialistas, para promover la actualización en estos temas en la medida que vayan siendo parte de la guía de práctica clínica cotidiana, vaya siendo adoptada pues lo más rápido posible por los clínicos. Hay que tomar en cuenta que el clínico tiene siempre la visión de lo que realmente le es útil, eso es lo que va a abordar, y está en contacto con una realidad muy cotidiana, ¿verdad? Entonces, el trabajo con los clínicos es esencial para nosotros y se va a ir contribuyendo de manera paulatina a que los clínicos vayan teniendo toda esta información y esta capacidad. También yo visualizo equipos multidisciplinarios que ayuden y asistan, así como hoy día cuando se hace una radiografía especializada, una tomografía, hay un especialista que la interpreta y da el dictamen que después el médico ve. Lo mismo pasará con los datos genéticos y genómicos, ¿no? Habrá una interpretación previa de un equipo especializado donde habrá físicos, matemáticos, bioinformáticos, etcétera, y el médico tendrá la oportunidad de incorporarla a su trabajo y a su tratamiento. Doctor Soberón, los mitos de esta rama de la medicina, hay quienes piensan que es la clonación. Miren, en realidad en el fondo no tiene nada que ver. Una cuestión es yo saber cuál es el patrimonio genético de una persona, cuáles son, ser capaz de analizarlo de manera rápida, masiva, y a partir de esas señales derivar mejoras en el tratamiento o en la prevención de su salud. Y otra muy diferente es el que yo genere modificaciones a largo plazo, que haga como la terapia génica, la modificación de esos genes para las generaciones futuras. Ese no es el objetivo de la medicina genómica, el cambiar los genes, es entenderlos para con ellos trabajar para preservar la salud. Tampoco tiene que ver con la clonación de humanos, que yo la veo sigue siendo un asunto en todo caso muy distante en el tiempo por los problemas que entraña desde el punto de vista tanto metodológico como ético. Yo no veo que la clonación de humanos como tales esté presente. Ahora, el trabajo con embriones, la medicina regenerativa a partir de células madre, etcétera, es un tema muy interesante y médicamente extremadamente importante, pero que no es tema del INMEGEN. No es tema del Instituto Nacional de Medicina Genómica, así lo tenemos claro en nuestros propósitos. Necesitamos más programas de este tipo, doctor, porque es vasta la información que nos está proporcionando. Así es, hay le agradecemos muchísimas doctor. Implicaciones. Muchas gracias a ustedes. Le agradecemos mucho al doctor Javier, gracias por habernos acompañado el día de hoy para platicar acerca del tema tan importante. Llegamos al final de esta edición, Retos y Desafíos. Gracias por estar con nosotros. Hasta la próxima.